Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida a la 9ª sesión del Programa de Literatura Peruana, ciclo de conferencias magistrales que se transmiten en vivo los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche por el Facebook Live de la Biblioteca Nacional. El Programa de Literatura Peruana propone acercar a la ciudadanía a nuestra creación literaria y aportar en la construcción de nuestros imaginarios e identidades a lo largo del tiempo. En el presente bloque temático, denominado Poéticas de la Modernidad, es un gusto contar con la participación de Fernando Rivera, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Antes de presentar a Fernando, permítame cederle unos minutos a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional, quien tiene un anuncio importante para darnos. Buenas noches, Ezio. Adelante. Muchas gracias, Gracia, y al profesor Rivera también, por supuesto, muchísimas gracias por permitirme robarle unos minutos breves del tiempo de su charla el día de hoy sobre José María Arguedas. Muchísimas gracias también al profesor Rivera por su pronta charla. Yo quería simplemente tomarme unos minutos para contarles que el día de hoy, hace unas horas, hemos puesto ya a disposición la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, que es una plataforma gratuita de préstamo de libros digitales y de audiolibros contemporáneos en idioma castellano, ¿no? Esta acción, por supuesto, calza, ¿no es cierto?, dentro del compromiso que la Biblioteca Nacional tiene con el acceso a la información, a la cultura, ¿no es cierto? Y en este contexto sanitario, en la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, consideramos que esta herramienta va a permitir justamente de manera remota este acceso a una gran variedad de contenidos en diferentes temáticas, además, con algunos clics de distancia, ¿no? La Biblioteca Pública Digital, quería comentarles también, funciona como una biblioteca presencial, como una biblioteca pública física, pero desde nuestras casas, ¿no? Pueden acceder tanto desde la web, a través de bpdigital.bnp.gov.pe, o a través también del app, de la aplicación de la Biblioteca Pública Digital, que está disponible tanto para iOS como para Android, ¿no? Una cuestión que quería mencionar también es que en la Biblioteca Pública Digital ustedes no van a encontrar documentos en PDF que puedan descargarse por todos los usuarios al mismo tiempo, ¿no? Por el contrario, en la Biblioteca Pública Digital van a encontrar libros electrónicos con usuarios limitados por vez, exactamente igual a como si fueran ejemplares físicos, ¿no? El préstamo, también contarles, es de hasta 2 libros por vez y hasta por 2 semanas, ¿no? Y en caso, por supuesto, de que terminen alguno de los libros antes de las 2 semanas, recomiendo también que los puedan devolver a la Biblioteca Pública Digital para que otro usuario pueda hacer uso de ellos, ¿no? Y también, por supuesto, si el libro que quieren, que están buscando, cuando van a la Biblioteca Pública Digital, no lo encuentran como un libro disponible, por favor, no se desanimen, ¿no? Pónganse más bien en la lista de espera para poder acceder a ese libro, y mientras tanto vayan al buscador de la Biblioteca Pública Digital y busquen otros libros de temáticas similares, ¿no? Y la propia Biblioteca Pública Digital te avisará por correo una vez que hayas hecho la reserva, cuando el título ya esté disponible. Actualmente, la Biblioteca Pública Digital cuenta con aproximadamente unos 6.000 libros y audiolibros de temáticas muy diversas, tanto para grandes como para chicos, ¿no? Y abarca temáticas tan amplias y diversas como la ficción, publicaciones académicas, temas relacionados con crianza, literatura infantil, clásicos de la literatura universal, temas relacionados con el emprendimiento, con el marketing, con la ciencia, con las matemáticas, en fin, un universo muy amplio. Se trata también, por cierto, de un catálogo en construcción, ¿no?
Y pronto, a partir del próximo mes, se complementará además con un lote de libros electrónicos de editoriales peruanas, cuya selección ya se viene dando gracias a una convocatoria que justamente realizamos el pasado junio, ¿no? Y a partir de la cual también, por cierto, estuvimos contribuyendo a dar más herramientas a los editores peruanos justamente para la producción de libros electrónicos, ¿no? Y quisiera finalmente precisar que la Biblioteca Pública Digital complementa la ya existente BNP Digital, que cuenta BNP Digital con alrededor de 70.000 documentos digitalizados de los fondos antiguos de la Biblioteca Nacional. Y esa es la gran diferencia entre BNP Digital, a donde ustedes pueden acceder, repito, a los fondos antiguos digitalizados de la Biblioteca Nacional, versus la Biblioteca Pública Digital que lanzamos hoy, donde ustedes pueden acceder a materiales contemporáneos, ¿no? Esa es la mayor diferencia entre ambas. Y con esta iniciativa, por supuesto, la Biblioteca Nacional busca seguir contribuyendo con el fomento de la lectura en el Perú, en un contexto en el que reducir el contacto físico sigue siendo fundamental, pero, por supuesto, sin que esto signifique dejar de acceder a información y contenidos confiables, diversos, de calidad, desde la seguridad de sus hogares, ¿no? Así que muchas gracias por el tiempo de nuevo, y espero que la Biblioteca Pública Digital sea de provecho de todos, de todas ustedes, y pues les deseo muy buenas lecturas. Muchas gracias a Gracia de nuevo y al profesor Rivera también por su tiempo, y le deseo una muy buena charla. Muchas gracias. Gracias, Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional, y les recordamos esta invitación a visitar la BP Digital para poder leer, más de 6.000 títulos disponibles. Ahora sí, continuando con el programa, voy a presentar al profesor Fernando Rivera. Fernando Rivera estudió literatura y lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Luego hizo estudios de maestría y doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Princeton. Ha sido profesor en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Agraria de La Molina, y actualmente es profesor asociado de literatura latinoamericana en la Universidad de Tulane. En 1992 obtuvo el primer premio en el concurso El Cuento de las 1000 Palabras, organizado por la revista Caretas, y ha publicado el libro de relatos Barcos de Arena, así como las novelas Invencible como tu figura y Ustedes que jamás vieron mi muerte. Asimismo, ha publicado el ensayo crítico Dar la palabra, ética, política y poética de la escritura en Arguedas, así como varios artículos de literatura y crítica cultural. Sus áreas de interés giran en torno a las poéticas y políticas de la novela, la teoría literaria y los estudios culturales. A continuación, nuestro expositor presentará la conferencia titulada Dar la palabra, la narrativa de José María Arguedas. En esta, el ponente examina los mecanismos de la narrativa de Arguedas y su sentido final. Inicia con un reconocimiento de los eventos personales, políticos y literarios que marcaron el horizonte de su escritura, para luego examinar los procedimientos narrativos que le permitieron articular las 3 dimensiones fundamentales de su escritura: la ética, la política y la poética, desde la perspectiva del dar la palabra. Se consideran en esta ponencia las novelas Los ríos profundos, Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Finalmente, se evaluará el legado de la obra de José María Arguedas. Gracias nuevamente al profesor Rivera por acompañarnos, y le cedo la palabra para que inicie su ponencia. Gracias, gracias. Primero voy a permitirme compartir con ustedes. Bien, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Ezio Neira, director de la Biblioteca Nacional, por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la obra de José María Arguedas.
También quiero agradecer a Cristel Besurday, que se ha encargado de coordinar este evento y que tan generosamente me ofreció la invitación. Bien, esta noche quiero compartir unas reflexiones sobre la obra de Arguedas en tres grandes partes y tres grandes momentos del desarrollo de esta obra. Un primer momento que tiene que ver con los antecedentes, que tiene que ver con el contexto, desde dónde surge esta obra. Una segunda parte donde entraremos a revisar algunos aspectos propios, algunos mecanismos de la narrativa de José María Arguedas, y luego finalmente haremos una evaluación de esta, viendo lo que nos deja Arguedas como legado. Bien. Para ello, entonces, empezaremos reconociendo algunos elementos contextuales que hacen posible la obra de Arguedas. La experiencia personal, que está referida al contexto vital. La discusión sobre la inclusión andina, referida al contexto político. Y la narrativa indigenista, que viene a ser el contexto literario desde donde surgen las primeras escrituras narrativas de Arguedas. La experiencia personal de Arguedas. Arguedas, como bien deben saber muchos de ustedes, nació en Apurímac, en Andahuaylas, creció en contacto con la vida comunal indígena, quedó huérfano de madre muy pronto. Su padre se casó con una hacendada y el padre de profesión, abogado, viajaba constantemente. Y la relación con la madre, como el mismo Arguedas, o la madrastra, como el mismo Arguedas lo señalaba, no era muy buena y terminaba siempre siendo enviado a la cocina y a estar en contacto con la servidumbre. Esto le permitió a José María Arguedas tener un contacto temprano con la cultura andina, específicamente con la cultura comunal, con la cultura de la servidumbre, y aprendió a hablar primero el quechua y lo habló durante toda su infancia mucho mejor que el español. Recién en la adolescencia pudo tener un manejo un poco más eficiente del idioma español. Esta experiencia infantil de Arguedas le va a crear un sentimiento de pertenencia a dos mundos. Este es un sentimiento que lo va a mantener siempre en una tensión identitaria que se va a reflejar en muchas obras y además obedece a una doble identificación, podríamos decir. Por un lado, Arguedas se identifica con el mundo andino, el mundo indígena. Por otro lado, se identifica con el mundo occidental en la versión peruana del mundo occidental de la época. Y esta segunda identificación, además, es una identificación afectada por la identificación que hacen los miembros de las comunidades andinas. Porque los miembros de las comunidades andinas que compartían y convivían con Arguedas nunca lo identificaron como uno de ellos completamente. Siempre él era el hijo de los hacendados, el hijo del patrón. Aunque hablara quechua, aunque viviera con ellos, siempre había esa distancia. Arguedas recoge esa distancia de ser identificado como otro en un cuento muy temprano de 1935 llamado Doña Cayetana. Entonces, esa es una tensión que va a recorrer toda la vida y la obra de Arguedas, el de ser parte de un mundo con el cual se identifica, con el cual aprende a ver la vida y la realidad, y por otro el mundo de la adultez, el mundo donde va a escribir la obra, el mundo al cual le dirige su obra también. Bien, esta experiencia infantil de Arguedas le va a generar un sentimiento de reivindicación de la cultura andina que lo acogió, que le enseñó a mirar el mundo,
va a aprender los cantos quechuas y va a aprender algo fundamental para la obra y para la vida de Arguedas, que es la práctica de la reciprocidad. Ustedes muy bien saben que en el mundo andino las prácticas sociales y comunales están basadas en el ejercicio de la reciprocidad. Tenemos el gran ejemplo de la Minca, por ejemplo, mediante el cual integrantes de la comunidad apoyan a algunas familias que a su vez después apoyarán a otras familias en una práctica recíproca de apoyo que puede incluir la cosecha, que puede incluir construir una casa y que puede incluir una gran serie de eventos, incluso políticos, incluso funerarios, por ejemplo, ayudar a enterrar al muerto de una familia y a su vez la otra familia ayudará a enterrar bajo determinadas normas y ritos a la otra familia. Entonces la reciprocidad es una práctica que atraviesa toda la vida comunal andina. Y esta experiencia infantil de Arguedas, este amor recibido, como él mismo lo señala, es parte de ese juego de la reciprocidad. Arguedas va a reciprocar ese amor recibido con su obra. Él va a escribir para, de alguna manera, agradecer ese amor, para responder a ese amor recibido en la infancia. Entonces, de esta manera podemos ver que el contexto vital de Arguedas, particularmente en su infancia, es determinante en el sentido que va a tener posteriormente su escritura. Ya veremos de qué manera también la reciprocidad va a afectar o va a manifestarse en su escritura. Veamos algo más ahora del contexto político, algo que he llamado la inclusión andina. Esto tiene que ver con un evento muy importante en la historia peruana, que es el discurso de Manuel González Prada en el Teatro Politeama de Lima en 1888. González Prada escribe este discurso y lo da a un joven para que lo lea ante el auditorio. Este discurso es un discurso que intenta evaluar la sociedad peruana después de la Guerra del Pacífico, la derrota ante Chile, y trata de abrir una mirada hacia el futuro de cómo construir o reconstruir la nación peruana. Y hay un pasaje que es muy importante en este discurso, que es de hecho un acontecimiento histórico. Y dice así: no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros. La nación está formada por las muchedumbres de indios. Esta afirmación de González Prada nos retrotrae a la consideración que se tenía en ese momento de la nación. La nación era una nación criolla, una nación gestada, creada y luchada o dirigida en su lucha fundamentalmente por los criollos. Y la población indígena no era una parte integrante de la nación. Y hasta hoy todavía hay problemas sobre esa inclusión. Entonces, esta afirmación de González Prada es un acontecimiento. Por primera vez se está considerando en serio que el indígena sea parte de la nación criolla. Y como esta nación era una nación cerrada, el hecho de hacerse presente o hacer presente al indígena como parte de esta nación cobra el sentido de la inclusión. Es decir, no es una nación donde hay un encuentro de distintas comunidades y grupos culturales. No, hay una nación existente, que es la nación criolla, que se va a preguntar a través de uno de sus miembros, Manuel González Prada, sobre la posibilidad de hacer ingresar a esta al indio. Y Manuel González Prada no solamente a través de su afirmación
plantea la pregunta, sino que le da una respuesta y dice, sí, el indio es el verdadero integrante de la nación. Ahora bien, este sentido de inclusión y de integración va a recorrer toda la discusión intelectual, política, cultural, artística y literaria del Perú del siglo XX. El indigenismo, la narrativa de Arguedas, la narrativa de los años 60 y 70 va a seguir girando en torno a este eje de la inclusión andina. Una novela, por ejemplo, como Lituma en los Andes, de Mario Vargas Llosa, de 1992, también está discutiendo todavía sobre la inclusión andina, si es posible o no. Ahora bien, esta inclusión se refiere, en el momento en el que la plantea Manuel González Prada, se refiere a dos aspectos. Por un lado, que es el que asume González Prada, es la inclusión física del indígena, pero no necesariamente la inclusión de su cultura. Esta inclusión indígena se verifica porque González Prada señala que hay que educar al indio, hay que enseñarle a leer para ver cómo rápidamente se convierte en un motor para la nueva nación. Es decir, está hablando de un proceso de aculturación. Pero más adelante, esta inclusión del indio se va a extender a la inclusión de lo andino. Y lo hace así, por ejemplo, José Carlos Mariátegui en los años 20, cuando está planteando un proyecto político del socialismo indoamericano, donde señala que la nueva nación peruana se formará a partir de la piedra andina, de la base indígena. Entonces allí está considerando ya no solamente a los indígenas en términos de individuos, sino también está considerando elementos de la cultura andina. Y esto lo plantea más como un proyecto que como un contenido desarrollado o una propuesta ya elaborada. Pues bien, esta idea de la inclusión andina es la que va a recorrer toda la discusión intelectual del siglo XX y en la que se va a inscribir la obra de Arguedas. Arguedas, a partir de la experiencia infantil, va a tratar de demostrar la validez de la cultura andina, la riqueza de la cultura andina, de sus mitos, de sus canciones, de su moral comunal, el valor de la reciprocidad, y con ello va a proponer una nueva nación, un país de todas las sangres que sea inclusivo de las comunidades indígenas. Bien, el otro elemento contextual que es decisivo para la narrativa de Arguedas es la narrativa indigenista. Cuando Arguedas ingresa a la escena literaria con sus primeros cuentos, la narrativa indigenista es dominante en ese momento y tiene una serie de características particulares con las cuales Arguedas va a entrar. En primer lugar, va a aceptarlas y después va a entrar en conflicto. En primer lugar, la narrativa indigenista se escribe desde una perspectiva urbana, como bien lo señaló Efraín Cristal. Es decir, miembros de las clases medias y algunos de la élite de las ciudades provincianas en su mayoría van a desarrollar relatos, novelas, donde se va a presentar la vida comunal andina, donde se va a tener como personajes importantes y a veces centrales al indígena, y donde se va a presentar un escenario de conflicto social, por lo general. No todos los indigenistas o escritores indigenistas provienen de estas clases medias provincianas, pero la mayoría de ellos sí. Y lo que hace entonces el indigenismo, en primer lugar, es propone un escenario nuevo para la
la literatura peruana, que es el mundo andino, el mundo indígena. Si bien es cierto, hay algunos antecedentes en el siglo XIX, como es la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, es, sin embargo, en los años 20 y 30 donde de manera decisiva la narrativa peruana empieza a ponernos imágenes de este nuevo mundo literario, digamos de alguna manera. Es un mundo literario que asume la representación de una experiencia de la realidad que es la vida de las poblaciones indígenas. Entonces nos presenta un escenario y nos presenta un personaje en ese escenario que es el indio. Un personaje que más allá de ser un tema es un actor, interviene en los conflictos sociales y políticos y se hace integrante de la vida social ante la mirada pública. Ahora bien, el sentido último de la narrativa indigenista podríamos decir que es el intento de tomar el control de la representación del país. Los narradores indigenistas pertenecientes a una clase intelectual le disputan a la oligarquía tradicional el derecho de representar al país y lo hacen a través de estas imágenes literarias. El indigenismo en la plástica es un tanto diferente, no me estoy refiriendo a él, tiene algunas otras características. Este intento de representación del país fundamentalmente ocurre en la narrativa indigenista. Pues bien, Arguedas va a tomar el desarrollo de la narrativa indigenista y luego va a reaccionar fundamentalmente contra la perspectiva desde la cual se desarrolla la narrativa indigenista. Arguedas va a asumir un punto de vista andino, es decir, va a narrar como alguien que ha tenido la experiencia de vivir en una comunidad andina, como alguien que habla el quechua, pero no el quechua hablado en las clases medias de las provincias andinas, sino el quechua y la experiencia de vida de las comunidades indígenas. Y ese será un cambio fundamental, y ese cambio permite a su vez poder distinguir la narrativa de Arguedas como de la narrativa indigenista. De una manera general, a veces se asume que la narrativa de Arguedas es una narrativa indigenista. Pues bien, inicialmente en los primeros cuentos, él toma la problemática indigenista, toma la estructura narrativa indigenista, pero después, con el cambio de punto de vista, especialmente a partir de Yaguar Fiesta, la obra de Arguedas toma otro rumbo y deja de ser una narrativa indigenista y se convierte en algo más, en algo que ahora simplemente podríamos decir se convierte en la narrativa arguediana, con características propias y con un intento de proponer algunas nuevas miradas para los conflictos sociales y culturales del país. Bien, aquí vamos a llegar al título de nuestra conferencia, Dar la palabra. Dar la palabra, esta frase tiene que ver mucho con la reciprocidad andina. La reciprocidad andina, como hemos mencionado antes, es una práctica cultural que se manifiesta en las actividades cotidianas de las comunidades andinas y de las poblaciones andinas más grandes también, en algunos pueblos, en esa época, en comienzos del siglo XX, que es la época de la experiencia vital de Arguedas. Y esta práctica de la reciprocidad no solamente es un modelo cultural, así como se puede apreciar en los trabajos de la antropología y como se puede apreciar también en la obra de Arguedas, sino que también resulta siendo un marco cognitivo, un marco a partir del cual entender, comprender y procesar
distintas experiencias. Es decir, la práctica de la reciprocidad andina va mucho más allá, excede la simple práctica social y práctica comunal entre grupos, individuos o ayllus, y es o se convierte o siempre ha sido un marco cognitivo, una forma de entender la vida, una forma de concebir la vida, una forma de entender y comprender la circulación de cantos, de relatos, del sentido, de la lengua, es decir, de todo el mundo cognoscible y entendible. Pues bien, en relación a la reciprocidad andina podemos ahora entender el sentido de dar la palabra, que es la frase que guía esta presentación. En primer lugar, entender dar la palabra como compromiso, como contrato, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, te doy mi palabra, ¿no? Ahí uno está estableciendo un contrato con el otro, un compromiso. Y en el caso de Arguedas es un compromiso ético. Yo te voy a dar mi palabra, te voy a ofrecer mi palabra, me comprometo contigo a que voy a hacer esto, me comprometo contigo a que voy a levantar tu imagen, que voy a revelar al mundo lo grandiosa que es tu cultura. Voy a revelar al mundo lo maravilloso que es tu idioma, las maravillosas canciones que ustedes cantan. Ese es el carácter del compromiso ético que implica dar la palabra. Pero también dar la palabra es dar la palabra para que el otro hable, es ceder la palabra, ¿no? Permitir que el otro hable, es decir, hacer participar al otro, hacerlo presente, que se presente con su voz, que nos diga él o ella. En ese sentido, dar la palabra se entiende como acto político. Es el acto político de permitir que el otro se presente a sí mismo y no hablar por el otro. Y luego el tercer sentido de dar la palabra es ofrecer la palabra en reciprocidad al servicio del otro. Es entregar la palabra, como ya habíamos visto en el primer sentido, pero entrego mi palabra para que sea tuya. Es decir, para que tú hables a través de mi palabra. Tú vas a hablar, ¿no? Este es el acto político, te cedo la palabra, pero como Arguedas está escribiendo, como Arguedas es un narrador y va a producir cuentos, novelas y también poemas, entonces él va a tener que recoger esa palabra del otro. Entonces, él entrega su palabra para que el otro haga suya esa palabra, para que a través de la palabra de Arguedas el otro hable. Pero no como un portavoz en el sentido de imponer su voz sobre el otro, sino como tal vez literalmente, ¿no? Dejar que el otro hable a través de uno. Y ese es el sentido del hacer poético de la narrativa de Arguedas, de la obra de Arguedas en general, ¿no? Una de las características de la obra de Arguedas es que todos los personajes en sus novelas y cuentos están hablando en español, porque Arguedas escribe su narrativa en español. Sin embargo, los personajes son indígenas, y si uno hace un análisis referencial en el sentido de poder determinar si en la realidad de estos personajes hablarían español o quechua, pues nos vamos a encontrar con que estos personajes hablan quechua o hablarían quechua. Entonces, ¿cómo hace Arguedas para que en su narrativa que está escrita en español se escuche, se oiga la voz de estos personajes que hablan quechua? Ese va a ser un reto, ese va a ser el hacer poético, el trabajo poético de Arguedas en su narrativa. Bien. Vamos a discutir ahora estos tres sentidos de dar la palabra en tres novelas: En los ríos profundos, En todas las sangres
y en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Bien. En los ríos profundos se ve ya de una manera un poco más acabada y elaborada un intento del hacer poético narrativo de Arguedas que comienza con Yaguar Fiesta y algunos textos anteriores, y es crear un lenguaje literario que pueda expresar la sensibilidad andina, los matices del quechua, las capacidades expresivas del quechua y de la comunidad en una lengua que no es hablada por los miembros de estas comunidades andinas. Y eso, como en algún momento lo declara el propio Arguedas, fue un trabajo infernal, un trabajo durísimo. Poder hacer sentir esta sensibilidad andina y en particular quechua, porque Arguedas vivió en un mundo de habla quechua, hacerla sentir en el español. Y para ello lo que hace es crea un lenguaje literario. Entonces, cuando nosotros leemos la obra de Arguedas, En los ríos profundos, y leemos las novelas y la narrativa posterior, pues nos vamos a encontrar con personajes que están hablando en español, pero que es un español muy particular, que es un español en realidad de la ficción. Es un español que no está refiriendo a la forma en cómo estos personajes hablan en la realidad, sino que es una creación de Arguedas, es una creación de un lenguaje que recoge la sensibilidad de esta cultura y de estos personajes. Ese fue uno de los grandes retos y uno de los grandes aportes de la narrativa de Arguedas. Otro elemento que podemos observar en Los ríos profundos es que es una novela que se narra desde la conciencia de la reciprocidad. Podemos ver, por ejemplo, un elemento importante en esta novela que es un trompo, el zumbaillu, que es un juguete muy demandado por los personajes jóvenes y adolescentes que viven en una escuela, en un colegio religioso en Abancay, en la novela, en el contexto de la novela. Y la circulación de este zumbaillu se hace a través de relaciones de reciprocidad. Ernesto, que es el narrador de la novela, el narrador personaje de la novela, recibe de un amigo un zumbaillu y él queda en deuda con este amigo y le va a responder en reciprocidad. Y luego el zumbaillu va a seguir circulando y otros zumbaillu van a seguir circulando y otros objetos van a seguir circulando en una serie de relaciones de reciprocidad, donde se entregan objetos y se responde en reciprocidad con un gesto de amabilidad, con una ayuda o con un otro objeto de igual categoría. Es decir, la práctica social y comunal de muchos de los personajes en esta novela está marcada por actos de reciprocidad, por este juego, esta lógica comunal de la reciprocidad. Ahora bien, la práctica de la reciprocidad además tiene una consecuencia para evaluar la calidad y la validez de un sujeto. En el mundo andino, así como lo entiende Arguedas, así como Arguedas lo ha recogido en algunos testimonios personales, aquel que es capaz de reciprocar, que es capaz de devolver en respuesta y en reciprocidad algo recibido anteriormente, es aquel que tiene el estatuto de un sujeto, alguien que es considerado como una, entre comillas, verdadera persona, como alguien que tiene validez dentro de la comunidad. Entonces, el juego de la reciprocidad es un juego que no es simplemente una relación de carácter, si se quiere, un tanto moral o un deber, sino también es una práctica que conlleva la
formación y afirmación de sujetos. Ser capaz de ser recíproco, de reciprocar, es ser capaz o es convertirse en sujeto. Tener una especie de calidad de miembro de la comunidad, de ciudadano, entre comillas, de la comunidad. Ahora bien, este juego de la reciprocidad en la novela Los ríos profundos llega a un máximo, a un extremo que he denominado la demanda de amor. La demanda de amor tiene que ver cuando se observa el sufrimiento, el dolor o la llamada de auxilio en algunos casos de un sujeto, y esta expresión de dolor y de sufrimiento adquiere la forma de una llamada. Y aquel que escucha la llamada e intenta responder a esa llamada, responder en el sentido de reciprocar, de dar, de participar en el juego de la reciprocidad, es aquel que se va a inscribir como un sujeto que responde a una demanda de amor. Esta relación que puede parecer un poco compleja, nombrada de esa manera, no es más que la reciprocidad, pero practicada a un nivel ético. El hecho de no dejar que el otro sufra, no dejar que el otro disminuya y reduzca por alguna razón ajena o externa su calidad de sujeto, de persona, de humano. Esto se puede observar en la novela Los ríos profundos con la Opa Marcelina. La Opa Marcelina es un personaje que ha sido abusado y que parece tener algún problema de entendimiento y que es usada como objeto sexual por alguno de los miembros religiosos del colegio de Ernesto, y también se presenta como objeto de deseo de los estudiantes mayores del colegio. En un determinado momento, cuando hay una peste que arrasa en la ciudad de Abancay, la Opa Marcelina está próxima a morir y el niño Ernesto, que la despreciaba tanto porque venía asociada con lo profano, con la sexualidad, él ve que ella está sufriendo y no le importa contagiarse, se acerca a ella, la asiste, le ayuda para que su viaje al otro lado o para que el momento del sufrimiento de la enfermedad no sea tan extremo. Entonces, en este caso, que es un caso paradigmático, diríamos, en esta novela, se observa que Ernesto oye esta llamada del sufrimiento de Marcelina sin que la Opa Marcelina necesariamente se lo pida a él. Simplemente es ver el sufrimiento que se convierte en una llamada. Y él responde ante esta llamada asistiendo, dándole un trato bondadoso, siendo amable con esta mujer. De esta manera, él cumple con la demanda de amor. Y la demanda de amor es algo que se verá también más adelante en otras novelas, como en Todas las Sangres, como en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Ahora bien, esta demanda de amor también podemos inscribirla como la comprensión de la experiencia personal de Arguedas con respecto a la comunidad andina. Arguedas vio una comunidad andina siendo reprimida, siendo abusada, siendo minimizada y desvalorizada en su potencial y en su riqueza, y su escritura responde a esa demanda, a ese sufrimiento, a esa opresión del pueblo andino, responde ofreciendo ese amor, esa protección, esa valorización que necesitan. Entonces, en ese sentido también la escritura de Arguedas es una escritura que opera y funciona como una respuesta
a una demanda de amor del pueblo andino oprimido. Bien, veamos aquí ahora algunos elementos de Todas las Sangres. Todas las Sangres es una novela muy compleja, muy grande, con muchos personajes y tramas secundarias, y solamente voy a comentar algunos elementos de ella. En primer lugar, diría que es una de las novelas que tiene mayor carácter propositivo. Arguedas no era simplemente un escritor que intentaba representar en su narrativa y en sus novelas fundamentalmente cuadros y momentos de la vida andina, o trataba de actualizar su experiencia personal haciendo de la narrativa algo nostálgico. No. Arguedas utiliza la narrativa y en especial la novela para proponer, para discutir problemas contemporáneos, problemas de la actualidad, problemas del momento. Y en el caso de Todas las Sangres, lo que hace Arguedas es proponer un programa político. Él propone un programa político de inclusión y diversidad cultural. Un programa político donde se incluyan todas las sangres. De ahí el título de la novela, Todas las Sangres. Entonces, mi lectura de esta novela y mi sugerencia para esta novela es leerla así, leerla como una propuesta. Y bien, ¿en qué se fundamenta esta propuesta política de Todas las Sangres? Hay dos elementos que entran ahí en conflicto y en algunos momentos también en comunión. Por un lado está la responsabilidad cristiana colonial. Es una responsabilidad que se observa en un personaje, Don Bruno, un hacendado muy tradicional y muy conservador, con una mentalidad colonial que considera que los indígenas son su responsabilidad, son un encargo dado por la divinidad y que él tiene que atender y cuidarlos como si fueran niños menores. Por otro lado, tenemos la práctica de la reciprocidad andina, que es una práctica que se observa en la novela manifestada entre distintas comunidades, entre distintos ayllus, una práctica de reciprocidad de apoyo en las labores agrícolas, una práctica de reciprocidad de apoyo en algunas gestiones políticas, y esta práctica de la reciprocidad va a entrar en conflicto y en algún momento en comunión con la responsabilidad cristiana colonial. Y eso es cuando casi a mitad y hacia el final de la novela, Don Bruno entra en una suerte de contrato con una comunidad andina, la comunidad que está bajo su cargo, y sintiendo ya que la muerte está próxima, le encarga inclusive a Rendón Huilca, uno de los miembros indígenas de esta comunidad, le encarga el cuidado y la atención de su hijo, le encarga a su familia. Entonces, de alguna manera se establece este contrato entre este personaje representante del mundo colonial y esta comunidad que practicaba la reciprocidad andina. Y de esta manera Arguedas va a tomar algunos elementos de la responsabilidad cristiana y otros elementos de la reciprocidad andina y va a proponer una práctica, una forma de vivir una vida comunal, una vida social para el país. En realidad, los escenarios de la novela, que son escenarios rurales, andinos, funcionan como un laboratorio, como un microcosmos, ¿no? De alguna manera, en un sentido alegórico, el problema que está ocurriendo en estas comunidades y con estos personajes es el problema de la nación peruana. Y uno de los actos finales de la novela es cuando en un momento de rebelión el personaje Rendón Huilca decide que
debe sacrificarse para poder, para permitir que el pueblo o la comunidad siga existiendo, para permitir que haya la continuidad de la lucha. En ese sentido, este sacrificio que hace enfrentar a la muerte que presenta Rendón Huilca se puede leer relacionado con el mito de Incarrí. El mito de Incarrí es un mito que propone literalmente la recomposición del mundo andino para que en el futuro pueda aparecer, pueda volver y hacerse vigente, recuperar el control del espacio comunal y social. Este mito de Incarrí, leído en términos de propuesta política y nacional, pues estaría sugiriendo que la formación de una nación donde participe el mundo andino es un evento que va a ocurrir en el futuro. Primero hay que esperar la recomposición bajo tierra de los elementos de la cultura andina, es decir, del cuerpo de Incarrí, para después salir a la superficie en el futuro y poder otra vez organizar su reino, es decir, la nación. Lo que hace Arguedas en esta novela con el sacrificio de Rendón Huilca es algo diferente. Rendón Huilca en ese momento no decide escapar y luego reunir fuerzas para posteriormente hacer la lucha, como sería el modelo trazado por Incarrí, sino lo que hace él es sacrificarse. Y ese sacrificio es un acto de lucha. Se sacrifica para que en ese momento comience la lucha. Se sacrifica para que en ese momento se observe la resistencia y se inicie la lucha para un espacio social más justo, un espacio comunal que permita una vida digna de los miembros de la comunidad. Entonces, de esa manera y con estos tres elementos que a grandes rasgos he explicado aquí y privilegiándolos sobre otros elementos, una novela muy compleja, mediante estos tres elementos podemos ver cómo Arguedas está intentando proponer categorías prácticas a considerar para la construcción de una nación. Esta propuesta de Arguedas después va a traer consecuencias. Primero, hay un antecedente. El antecedente es José Carlos Mariátegui, que propone que la nación que se va a construir en el futuro, porque también la propuesta de José Carlos Mariátegui es una nación hacia el futuro, deberá tener una base indígena. Y de alguna manera, esa propuesta está siendo actualizada por Arguedas en Todas las Sangres. Pero a su vez también Aníbal Quijano, a fines de los años 60, en un pequeño ensayo, va a hablar de la insuficiencia de los modelos políticos producidos en el mundo occidental y señala la necesidad de abrirse a otras experiencias humanas para poder hacer modelos políticos más inclusivos y más justos. Y menciona justamente la posibilidad de considerar elementos de la cultura andina para poder pensar un modelo político. Algo que ya había desarrollado Arguedas en esta novela Todas las Sangres. Y algo paradójico, porque Aníbal Quijano fue uno de los grandes críticos de esta novela en la tristemente célebre mesa redonda sobre Todas las Sangres. Luego, otra consecuencia de esta novela en la literatura es la novela Rosa Cuchillo, por ejemplo, que propone un proyecto político desde una perspectiva andina a partir de un personaje llamado Liborio, que en realidad está recogiendo muchos de los elementos propuestos por Arguedas en Todas las Sangres. Es decir, Todas las Sangres, con su modo de narrar propositivo y su propuesta de un espacio nacional inclusivo, considerando la reciprocidad andina
como un elemento fundamental, tiene consecuencias tanto en el pensamiento político contemporáneo peruano como en la escritura literaria. Veamos ahora algunas ideas sobre El zorro de arriba y El zorro de abajo. Esta es otra novela también compleja, y compleja inclusive en el modo de articular la novela, en el modo de presentar las distintas instancias narrativas. Arguedas, a diferencia de lo que muchos lectores podrían creer, ha sido un escritor que ha experimentado enormemente con la forma novelística. En primer lugar, con Jaguar Fiesta, por ejemplo, donde él construye un personaje colectivo o personajes colectivos que son los ayllus, las comunidades, que actúan como uno, que es algo inédito en la narrativa escrita en el Perú, en español al menos. Y en El zorro de arriba y El zorro de abajo, nuevamente va a hacer un trabajo con la forma que es inédito, absolutamente inédito, diríamos, en la narrativa en español. En primer lugar, esta novela entreteje tres niveles. El nivel biográfico, porque esta novela incluye diarios personales de Arguedas, que son diarios, por un lado, escritos para la ficción, pero que también son diarios que funcionan fuera de la novela como diarios reales personales de Arguedas. Esto se puede comprobar porque a través de estos diarios de la novela, Arguedas está polemizando con el escritor argentino Julio Cortázar. Arguedas escribe sobre unas declaraciones de este escritor, Julio Cortázar le responde, Arguedas le vuelve a responder desde otro diario y también desde algunos artículos periodísticos y así. Es decir, que Julio Cortázar, que leyó los diarios como un avance de la novela, toma estos diarios no como una novela, sino los toma como un diario, como un texto autobiográfico, como una narrativa personal, y le responde. Entonces, de esa manera se comprueba de que este diario es un diario que tiene una doble valencia. Por un lado es un diario para la ficción y por otro lado es un diario que funciona como una memoria, una escritura autobiográfica real. Luego la novela también tiene otro nivel que es el nivel novelístico, que es la parte ficcional, diríamos, la parte en la que se va a narrar la vida de la ciudad de Chimbote, la vida de los inmigrantes andinos que se convierten en pescadores, son nuevos pescadores, la vida de la explotación industrial por un lado y también la explotación de los trabajadores en el puerto y en la industria de la harina de pescado. Y un tercer nivel que es el nivel mítico, que es en el que aparecen estos personajes, el zorro de arriba y el zorro de abajo, en un espacio de realidad indefinido, que es característica de los espacios míticos, y donde van a conversar dos zorros como si fuera un mito, como si fuera una fábula, y la conversación de estos dos zorros tiene que ver con el escritor que está escribiendo la novela, es decir, con Arguedas, lo que revela que estos personajes míticos están viendo la realidad y también van a comentar sobre lo que está ocurriendo en esta ciudad de Chimbote. Hasta ahí por el momento. Entonces podemos ver aquí que esta novela va más allá de la ficción. Esta novela excede la ficción. El contenido presentado y representado en esta novela es un contenido que no es simplemente la ficción sobre un mundo de la realidad de la ciudad de Chimbote, sino que también aparecen textos autobiográficos. Es decir, para Arguedas la novela es más grande que la ficción. La novela no es simplemente ficción. La novela es un género que puede incluir partes de ficción, textos de ficción, pero también puede incluir
textos autobiográficos y también puede incluir textos míticos. Y más aún, la jerarquía en términos de nivel de comprensión de estos 3 niveles pone al nivel mítico como superior a los otros 2 niveles, porque los personajes que están en el nivel mítico, el zorro de arriba y el zorro de abajo, pueden ver y observar lo que ocurre en el nivel biográfico con el escritor y lo que ocurre en el nivel novelístico con los acontecimientos de la ciudad de Chimbote. Entonces, de alguna manera, es una novela cuyo marco más comprensivo y más grande es el mítico. Y dentro de este marco mítico aparece un nivel, la realidad, autobiográfico, y otro nivel novelístico que es el de la ficción. Y esta experimentación con la forma que representa el zorro de arriba y el zorro de abajo se hace aún más extrema con el suicidio de Arguedas. Arguedas en los diarios de la novela va anunciando que está luchando contra ese deseo de matarse. Ya intentó algunas veces antes matarse, pero al final en el último diario no puede continuar con el desarrollo del nivel novelístico de la vida de Chimbote y decide que ha llegado el momento de suicidarse. Y se acaba la novela. Y deja unas instrucciones de cómo la novela podría presentarse ya en forma publicada. Y luego al final uno se entera que Arguedas se suicidó. Ahora, es imposible leer esta novela sin considerar la muerte de Arguedas. Es decir, la muerte física de Arguedas en la realidad es parte de la novela. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es esto posible? Porque la novela, la muerte de Arguedas se va anunciando en la novela. Y la muerte misma, real, termina siendo parte de ese anuncio, parte de esa comunicación. Es decir, la novela logra incorporar a la realidad. No es el caso de una novela que está hablando, por ejemplo, sobre un problema en una ciudad donde hay unos personajes, porque nosotros podemos leer esa novela y no necesitamos saber si en esa ciudad y si esos personajes son reales o no. La novela, como ficción, tiene autonomía. No necesita apoyarse directamente en la realidad. Y cuando digo apoyarse directamente, es apoyarse en el sentido en el que hace un deíctico con respecto a la realidad. Un deíctico como, por ejemplo, aquí solamente tiene sentido cuando la palabra aquí se está refiriendo al momento donde está siendo enunciada. Entonces, ese momento donde está siendo enunciado, que es un momento de la realidad, ¿no?, permite que la palabra aquí tenga sentido. De igual manera, en la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, se va anunciando la muerte. Y cuando esa muerte ocurre en la realidad, pues esa muerte es la que le otorga el sentido completo a la novela. Y esto es un reto para la escritura y para la crítica y para la comprensión de la relación entre escritura y experiencia. Es decir, Arguedas en esta novela desborda todos los marcos, no solo de la ficción, sino desborda el marco de la escritura misma, porque la escritura se da en el campo de lo simbólico y la muerte de Arguedas se da en otra dimensión, en otro espacio, que es el de la experiencia, diríamos, concreta, física. Es lo que denominamos el mundo real. Y lo que hace en esta novela Arguedas es incorpora ese mundo real en su calidad de mundo real a la novela, o hace una continuidad entre este mundo de la escritura, que es un mundo simbólico, lo hace una continuidad con la realidad, lo hace transitar, ¿no? Hay un tránsito de lo simbólico a la realidad. Y esto, pues, en términos de coherencia simbólica o en términos de comprensión puede sonar hasta como una paradoja. Pero de esa manera paradojal, Arguedas termina escribiendo la novela.
Entonces allí la experimentación que hace Arguedas es una experimentación prácticamente inédita en la escritura de la novela, y no solamente en la lengua española, sino en cualquier lengua. Es una formulación de la novela radical, extrema. Bien, otra cosa interesante de esta novela es que plantea una teoría sobre la novela, una teoría de cómo escribir un tipo de novela, no todas las novelas, no cómo se escriben las novelas, sino cómo se podría escribir un tipo de novela. Y lo que plantea es cómo escribir una novela desde el mito, o cómo el mito escribe una novela. Y es el caso que les hablaba hace un momento, en el que los dos zorros están hablando sobre el escritor de los diarios y están hablando sobre la vida de Chimbote, y de esa manera se posicionan como el nivel más general, como el nivel de realidad de la novela, que contiene otros mundos subsidiarios, subalternos, que son la realidad que nosotros entendemos como realidad, y el mundo del diario, de la ficción, de la ciudad de Chimbote. Esta teoría sobre la novela la va a llevar a la práctica Colchado Lucio en su novela Rosa Cuchillo, donde este nivel de las deidades andinas es el nivel más grande y comprensivo, y el conflicto armado interno que ocurre en el Perú con la subversión de Sendero Luminoso vienen siendo la realidad, realidad observada desde este mundo mítico de los dioses andinos. Entonces, en esta novela, Colchado Lucio pone en práctica este modelo novelístico planteado por Arguedas en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y otro elemento interesante para discutir en esta novela es la figura del escritor como traductor. En un determinado momento, en la conversación de estos zorros, se da a entender que Arguedas, el escritor que aparece en los diarios diciendo que quiere matarse, señalando que tiene muchos problemas para escribir la novela que en realidad es los capítulos sobre la ciudad de Chimbote, ese escritor está escribiendo los capítulos sobre Chimbote a partir de la conversación de los zorros. Es decir, los zorros que están hablando en quechua están hablando sobre Chimbote. Arguedas escucha esa conversación, la traduce al español y la presenta como los capítulos que hablan de la vida de los personajes de la ciudad de Chimbote. Entonces allí la función que cumple Arguedas, escritor, en esta novela, como personaje de esta novela, es la de traductor. Es decir, un escritor, para hacerlo general, un escritor es alguien que traduce. Un escritor es alguien que, a partir de experiencias o relatos de otros o testimonios, traduce, convierte todo esto, experiencias personales, relatos y testimonios, los convierte en escritura novelística, en ficción. Esta idea del escritor como traductor es una idea que rompe con la idea moderna y romántica del escritor como creador, como aquel que produce a través de su capacidad imaginativa un mundo nuevo, un mundo de ficción, aquel que trae algo que no tiene precedente, aquel que ha desarrollado desde sí mismo, desde su actividad imaginativa, una serie de historias y relatos ficcionales. En cambio, Arguedas señala que siempre hay un precedente, hay un texto anterior, está
las voces de los otros, las historias de los otros, la experiencia propia, y todo eso se traduce cuando se escribe una novela, cuando se escribe la ficción. Entonces, aquí hay una idea distinta, que no es una idea nueva para la literatura, es una idea que la plantea de una manera bastante parecida Miguel de Cervantes con Don Quijote. En un momento de Don Quijote se señala que la novela Don Quijote es producto de la traducción que se está haciendo de un texto que está haciendo Sidi Hamet Benengalí, un historiador arábico, de unos textos arábicos. Es decir, el original de Don Quijote es un original escrito en árabe y hay un traductor que está presentando la versión en español, que es la que nosotros leemos, titulada Don Quijote. Entonces allí, en realidad, la figura del escritor queda como la de un traductor. De igual manera, Arguedas, a partir de la experiencia propia, a partir de su experiencia con la literatura, con la escritura, con la confrontación cultural, por un lado el mito, por otro lado la ficción occidental, logra desarrollar, logra llegar a esta misma conclusión y formular la figura del escritor como un traductor, que además es una figura muy cercana a ciertas concepciones postestructurales o postmodernas, si se quiere, de la literatura, donde ya no se considera al escritor de ficción sobre todo, como una potencia imaginativa que está sacando todo de su cabeza, sino como alguien que está trabajando con textos anteriores, con precedentes, y que de alguna manera los está reajustando, los está reinscribiendo, los está modificando para presentarlos de otra manera. Pues bien, Arguedas está muy cercano a esa idea, a partir de su propia experiencia novelística y de la escritura, proponiendo la figura del escritor como traductor. Bien, y para terminar, ¿qué nos deja la obra de Arguedas? En primer lugar, una forma de comprender al Perú como un país de todas las sangres. Es decir, Arguedas hace eco de una serie de discursos precedentes que podemos remontarlos, como hemos visto, al discurso del Politeama de Manuel González Prada, y propone cómo podría ser esa integración de todas las sangres. Cómo comprender un país para que sea un país de todas las sangres. No solamente es el gesto y la intención de la inclusión, sino en la práctica cómo hacerlo. Y eso es lo que nos deja en la novela Todas las sangres. Luego nos deja también una forma de entender el oficio de escritor como alguien que traduce la experiencia de la gente, de la vida, al lenguaje, ¿no? A lo que acabamos de hablar. No es la figura absoluta, no es el deicida, como se refería Mario Vargas Llosa a García Márquez, a la obra de García Márquez. No es el deicida, sino es el traductor. El simple traductor, pero a la vez el traductor que permite la comunicación de lo otro y de los textos otros y de la experiencia otra a través de la obra propia, a través de la narrativa propia. Otra cosa que podemos aprender de la obra de Arguedas es que escribir es mantener un respeto profundo por los que son representados en la escritura. Es decir, la escritura tiene como una especie de rol ético, la escritura de ficción, por supuesto, donde el hecho de representar a otro es ya una responsabilidad que conlleva el respeto. Es decir, la escritura no debería estar sujeta a reprobar, a reprimir o a destruir al otro, sino debe ser una escritura que respete y que se haga responsable por el otro. En ese sentido, Arguedas practicaba una escritura profundamente ética.
Luego, lo que nos deja es un modelo de escribir la novela desde el mito, como lo acabamos de ver. Una forma, una manera de escribir a partir de la experiencia, diríamos, simbólica de los Andes. No solamente la experiencia de la novela como género occidental, sino también a partir de la experiencia de los mitos, de las tradiciones orales, de las historias andinas. A partir de allí construye un modelo y lo deja como legado. Luego, ¿qué aprendemos? La novela es un género que excede a la ficción y puede incluso incluir a la realidad. Tal vez hoy esto nos suene a novedad. Tenemos este género bastante polémico y difícil de situar, que es el de la autoficción, que es muy popular incluso en el Perú. Pero Arguedas ya estaba en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, hablando de la autoficción, practicando la autoficción y yendo mucho más allá todavía. Y concibiendo a la novela como un género que va más allá de la ficción y de la autoficción. Y finalmente nos deja el ejercicio de la reciprocidad, según la lógica de la demanda de amor. Ese ejercicio de la reciprocidad que hace que la vida social y comunal sea posible. Y la reciprocidad incluso puede manifestarse en la escritura. La reciprocidad en un nivel haría que la escritura misma sea posible, que el acto de escribir es un acto que se manifiesta como la respuesta a un acto anterior, se manifiesta como una reciprocidad, ¿no? Algo que se ha discutido, por ejemplo, en la filosofía del lenguaje a partir del enunciado, donde se manifiesta que todo enunciado siempre es una respuesta a algo, una respuesta a algo enunciado anteriormente. Y en ese sentido, Arguedas llega a esa misma conclusión en su obra a partir de la reciprocidad. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y con gusto responderé a algunas de sus preguntas. Muchas gracias, profesor Rivera, por tan interesante charla. De hecho, ha despertado el interés de los participantes del Zoom y los que nos siguen por las redes sociales, así que sin más comentarios les voy a leer las preguntas que han formulado. La primera dice: ¿la dimensión musical en la narrativa de Arguedas tiene una base filosófica? ¿Podría decirse eso? Bien. Es una pregunta donde la palabra filosofía un poco me hace temblar y nos mete en problemas, porque cuando hablamos de filosofía nos estamos refiriendo a qué. Nos estamos refiriendo a filosofía occidental como nosotros entendemos, y desde nuestro entendimiento de la filosofía vamos a decir cómo es la música andina, si tiene base o no base, o si estamos pensando que existe una filosofía andina, lo cual es una gran discusión. Lo que yo no discuto jamás es que exista un pensamiento andino, por supuesto que no. Todo pueblo y toda cultura tiene un pensamiento y muy complejo además, pero hablar de filosofía ya es otra cosa. Filosofía andina es problemático. Ahora, encontrar una filosofía andina, yo reformularía la pregunta y decir que toda concepción musical en todo pueblo, cultura, como ocurre con el mundo occidental, pero también en otras culturas no occidentales, está basada en una forma de entender la comunicación, en una forma de entender el arte, una forma de entender la vida. Y todo pueblo tiene estas formas de comprender y de entender. De esa manera sí podríamos decir que la música está basada en cierta comprensión de la comunicación, diría yo, ¿no? Más que en cierta filosofía o no, que es algo que no se puede precisar, más que en cierto pensamiento andino, yo diría que en vez de decir pensamiento andino, sí, la música obviamente andina está basada en una forma de comprender el arte y comprender
la comunicación andina. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿la labor de Arguedas como antropólogo influenció en su creación literaria o viceversa, o fue al revés? Bien, definitivamente la labor de Arguedas es decisiva en su narrativa. Pero la primera práctica, la primera acción que hace Arguedas para hablar del mundo andino pasa por la literatura, no por la antropología. Cuando Arguedas en los años 30 empieza a escribir sus cuentos, está también publicando algunos artículos sobre las canciones andinas y son como una serie de 40 y tantos artículos y por lo menos una treintena de ellos se publican en Buenos Aires, en un diario. Y es muy curiosa la forma que tiene Arguedas de presentar estas canciones, porque las está presentando como el valor poético de dos canciones andinas. Y constantemente la forma que tiene de presentar y explicar a estas canciones es a partir de su valor poético. Y cuando Arguedas está hablando de valor poético es entender estas canciones como se entiende la poesía en el sentido occidental. Es decir, está usando la poesía, la literatura, para poder entender estas canciones que originalmente no se hicieron como canciones literarias, que se hicieron como canciones a partir de la concepción del arte y la comunicación andinos, pero no se hicieron como poemas. Y para que el público pueda entender la riqueza de estas canciones, Arguedas las presenta como poemas. No exactamente como poemas, pero sí señalando el valor poético. Eso quiere decir que para Arguedas la literatura, en ese momento la poesía y después la novela, porque él escoge escribir novelas fundamentalmente, serán los mecanismos más importantes para poder comunicar, para poder traducir ese mundo andino que él había experimentado. Otra pregunta que llega desde el Facebook, Raúl Zamora pregunta, como antropólogo, Arguedas tiene interesantes trabajos como una teoría del folclore propia y análisis del cuento folclórico, entre otros. Se podría decir, perdón, esa ya la dije, disculpen. Jonathan Casas pregunta, me surge una duda. En el caso de la novela del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, y en otras novelas, ¿las técnicas y los estilos literarios de Arguedas son compartidos con la generación del 50 y algunos escritores del 60? Bien. Bien, antes de responder esta pregunta, algo que me quedó por ahí con respecto a la pregunta anterior y que al momento de leerla, pues veía que también iba por ese sentido. Hay algo que tener en claro, que hay que tener en claro con respecto a la relación literatura y antropología en el Perú. En los años 40 recién se forma en la Universidad de San Marcos la Escuela de Etnografía. Y eso va a dar paso después a la formación de departamentos de antropología, etcétera, etcétera. Y quienes participan de esa formación de etnografía son escritores. Son escritores que de alguna manera a través de la literatura han estado hablando de las prácticas culturales andinas. Es decir, que la primera forma que tiene la etnografía y la antropología en el Perú es una forma que proviene de la literatura. Es decir, en ese momento, la práctica de la antropología y de la etnografía en el Perú está fuertemente influida por la literatura. Son escritores y literatos porque no había una profesión anterior, no había nadie, recién por primera vez se está inaugurando la profesión. Entonces eran, digamos, etnógrafos o antropólogos aficionados de alguna manera, algunos con estudios en el extranjero, pero todos ellos se presentaban como escritores también, ¿no? Entonces, el primer momento de la antropología en el Perú podríamos decir que fue la literatura. Bien. Para responder sobre las técnicas de los años 50 y 60, hay una distinción importante que hay que hacer entre técnica y estilo.
En el primer encuentro de narradores peruanos, donde participó Arguedas en la ciudad de Arequipa, esto fue en el año 64, hubo una discusión sobre la técnica, y una discusión donde participaron Salazar Bondi, por ejemplo, y otros escritores, y donde Arguedas se mostró muy reacio a hablar de técnica. Para él la palabra técnica estaba asociada a la tecnología, a la máquina, a la industria, y él se resistía a ver la literatura como un producto industrial, como un producto tecnológico, mecánico. Pero eso no quiere decir que Arguedas no manejara la técnica, entre comillas. Lo que Arguedas manejaba y de lo que él hablaba siempre era del estilo, ¿no? Es decir, ahí se están superponiendo dos categorías. Por un lado, estilo, que tiene que ver con la forma de composición de la novela, que tiene que ver con lo que ahora llamamos técnicas novelísticas, pero que en la experiencia de Arguedas no se utilizaba la palabra técnica. Borges tampoco no hablaba de técnicas literarias, Borges hablaba de estilo, ¿no? Es decir, son escritores formados en otra época, en otros momentos, donde la discusión contemporánea a ellos era una discusión en términos de estilo. Y por estilo entendían ciertos procedimientos para estructurar relatos, para organizarlos, para enunciarlos, etc. Entonces, la palabra técnica en los años 60 tiene que ver también con una serie de aires de modernización de las sociedades latinoamericanas. Hay un gran desarrollo de la industria, por ejemplo, en el Perú. Entonces se hace muy popular la palabra técnica, porque la palabra técnica asociada a tecnología y a industria habla de lo nuevo, de lo moderno. Entonces es recogida rápidamente. Y asociar la palabra técnica a la literatura sería como decir, esta es la literatura última o nueva. Pero en realidad Arguedas siempre estuvo haciendo trabajos y modificaciones y propuestas en el estilo o en la técnica, podemos usar. No son exactamente equivalentes estos términos, pero guardan bastante correspondencia. Y en la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas recoge en los capítulos de ficción, ya sea estilo, ya sea técnica, los recoge y los aplica. Es decir, de alguna manera hace el aprendizaje de la técnica, cierto aprendizaje, porque tampoco es completo, el aprendizaje de la técnica que hacían los escritores del boom, porque los escritores del boom son los que van a popularizar la palabra técnica, ¿no? Se van a presentar como los modelos de la técnica literaria. Y en El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas presenta esas técnicas popularizadas por el boom, ¿no? De alguna manera, sí. Y la última pregunta, desde su perspectiva, ¿se equivocaron los intelectuales que criticaban la obra Todas las Sangres? Yo creo que esa pregunta va referida a la mesa redonda, ¿no? Sí. Yo diría que más que equivocarse, y esto ya se ha escrito y se ha mencionado, Rochabrún por ahí lo mencionó y otros más, yo creo que fue una especie de desencuentro, ¿no? Lo que hicieron los científicos sociales fue leer esa novela como un tratado social, como un texto de sociología, lo cual no es. Y eso lo dijo Alberto Escobar en su momento también, ¿no? La literatura hay que leerla como literatura, la novela hay que leerla como novela. Y dentro de la novela poder leer la propuesta política, así como también hay la propuesta estética, ética y otras más. Es decir, como hemos conversado ahora, sí hubo una propuesta política que no leyeron los científicos sociales porque no leyeron la novela como literatura, la leyeron como texto sociológico, ¿no? Y ahí estaba Aníbal Quijano, curiosamente, y eso no lo desarrollé en mi libro sobre Arguedas, pero lo pensé bastante. Eso es muy curioso porque Aníbal Quijano fue uno de los críticos más fuertes sobre esa representación desfasada, según él, de la novela. Y después, unos años después, él hace una propuesta para considerar elementos de la cultura andina dentro de un modelo político que renueve la mirada política occidental. Y eso es algo que estaba haciendo Arguedas, ¿no?
que si tal vez hubiese leído la novela Todas las Sangres como novela, hubiese podido encontrar. Muchas gracias, profesor, por su buena disposición para responder todas las preguntas. Quiero compartir con usted todos los saludos que le han enviado desde la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, desde Buenos Aires y Salta en Argentina, desde Marruecos y desde Puebla en México. También tenemos saludos desde Huarochirí, Ayacucho, Trujillo, Piura, Arequipa, Cusco, Cieneguilla y Yanacancha en Pasco. Y por último, saludos desde Tacna. Justo como hablábamos antes de entrar al aire, lo que decía, ¿no? Que justo la emergencia sanitaria, la pandemia ha traído dentro de las cosas positivas, si podemos llamarlas así, estos espacios virtuales que permiten que finalmente ahora tenemos más de 500 personas conectadas, puedan escuchar ponencias y charlas magistrales como la suya y como la que hemos venido teniendo a lo largo de este programa de literatura peruana. Así que muchísimas gracias por su presencia esta noche. Al público asistente también les agradecemos su participación y en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, este lunes 3 de agosto a las 7 de la noche, fecha en la que contaremos con la participación de la investigadora Susana Raiz, quien conversará sobre el tema Intensidad y Pudor, luces y sombras en la poesía de Blanca Varela. Agradecemos también a todas las personas que siguen la conferencia en las redes sociales y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y en el podcast Espacio BNP. Muchísimas gracias nuevamente al profesor Rivera por su presencia, por su interesante charla, a todos los que nos acompañan y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.